¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén viendo. Este es un video más de Nexus. Un saludo para todos ustedes que nos están viendo en todo México y sobre todo en la Unión Americana. En esta ocasión me encuentro con el profesor Gustavo Medina, cronista del municipio del Arenal Hidalgo, en donde nos va a compartir sus conocimientos en razón del origen de Chimilpa. Y vamos a empezar con esa pregunta, profe. ¿Cuál es el origen de Chimilpa? ¿Cuándo se fundó o cómo se fundó? Miren, yo quiero decirles que el municipio del Arenal tiene actualmente 13 comunidades, 28 colonias que se puede decir que son las que forman parte de este municipio del Arenal Hidalgo. Una de esas 13 comunidades es Chimilpa, precisamente. En este caso, quiero decirles que Chimilpa, en sus alrededores, en los tiempos prehispánicos, llegaron por aquí los chichimecas, los teotihuacanos y sobre todo la gente de los toltecas que tenían que pasar de Toyán a Toyancingo, tenían que pasar por estos lares, por estos lugares. Y esta gente era tan especial, tan culta, tan preparada, de tal manera que en esas largas travesías que hacían ellos de Toyán a Toyancingo, iban fundando pueblos. Está bien claro que los toltecas, al pasar por estos lugares, fueron dejando sus vestigios, y nosotros recogimos de esos lugares en la cantera, en el cerro que está cerquita de Chimilpa, puntas de flecha, de obsidiana, incluso tengo por ahí una punta de flecha de color roja, una piedra rojiza, y que por ahí ojalá pueda la cámara captar estas puntas de flecha que yo tengo, que yo conservo, y no solamente de flecha, también de lanza, y que ahora como cronistas tenemos los elementos para decir por qué aseveramos que por aquí pasaron los toltecas, que por aquí pasaron civilizaciones muy importantes. Y quiero decirles que Chimilpa es uno de los pueblos de las comunidades más antiguas del municipio del Arenal. Su nombre, según los enterados, viene del náhuatl, que quiere decir chi, algo de Chile, milpa, ¿sí? Que en las milpas se sembraban los chiles o un chilar, prácticamente. De ahí viene el nombre de Chimilpa, del náhuatl. Y precisamente los toltecas, los teotihuacanos, la gente que por aquí pasó, manejaban la más importante de las lenguas indígenas de nuestro país, la más importante, la que abrazó más el náhuatl. Qué nombres tan preciosos, tan hermosos. Hablar de nombres como Teotihuacán, Tenochtitlan, Toyán, Toyancingo y todos estos nombres de este origen, y también los nombres de personas, ¿sí? Como hablar de Xochitl, de Huitzilopochtli, de los dioses y de todos, con un lenguaje florido, muy especial, que tuvo su gramática, que tuvo su manera de ser y de estar. Ahora bien, quiero decirles que Chimilpa, ya en los tiempos modernos, es cuna de gente honesta, de gente responsable y sobre todo de gente muy trabajadora. La gente de Chimilpa se ha dedicado a plantar nopal y cosechar la tuna, precisamente en esta época, entre julio y agosto. Estamos en el pleno apogeo de la temporada de la tuna. Y curiosamente, vean ustedes que cuando el sol sale a través de las montañas, lo primero que alumbra es a Chicabasco, a Chimilpa, y ahí es donde se cose primero la tuna. Sí, qué bonitas, qué sabrosas. Y que ahorita es uno de las actividades que ayudan mucho en la economía de los habitantes de Chimilpa. Esperan con ansia esta temporada o año con año la producción de tuna para que se puedan ayudar económicamente.
Dices una gran razón, Oscar. Mira, la gente de Chimilpa, en su gran mayoría, se dedican al campo, al trabajo del campo. Son jornaleros, son campesinos, son peones, son gente que está trabajando constantemente en esto. Y esperan esta temporadita porque les va bien, como ellos dicen, con sus cascaritas. Así le llaman a las tunas. Se iban a México, se organizaban en camiones y iban a llevar la tuna a México. Y llevarla a México les redituaba más dinero, más entradas y más todo. Pero ¿qué pasa? Que fueron siendo extorsionados porque veían que llegaban en los camiones de redilas y bajaban muchísimas cajas de tuna. ¿Y qué pasaba? Que ahí estaban los rivales acechándolos. Y sí, les iba bien una temporadita, pero ¿qué tal cuando los asaltaban y les quitaban todo lo que habían vendido? De tal manera que esto hizo que ya la gente ya no se fuera a México. Ya venden aquí su tuna, aunque más barata, pero ya no se exponen a ir a la Ciudad de México. También es muy importante la gastronomía. También espera con ansia los chinicuiles, que es el gusano de maguey. Es algo que están esperando año con año porque también es muy redituable. Oscar, no solamente los chinicuiles, los escamoles. Los escamoles, es cierto. Sí, la gastronomía de este lugar es muy rica en este sentido. Debemos saber y conocer que los chinicuiles se dan en esta temporada, llegando septiembre, por la situación de que vienen las lluvias y en cuanto empieza a tronar el agua, salen los chinicuiles por todos lados y la gente a juntarlos, ¿no? Sí, y son muy exquisitos. No, es una situación exquisita, de acuerdo al guiso que le dan a los chinicuiles y también a los camoles. Los camoles vienen a ser prácticamente los huevos de las hormigas, sí, y que también son exquisitos, deliciosos. Los chahuis, esos animales que se dan en los mezquites. Les voy a decir que no son sabrosos, pero con una salsita son el manjar de dioses y sobre todo dicen que tienen propiedades afrodisíacas. Y curativas. Platicaron hace poquito que ayuda mucho a los diabéticos. Exactamente, yo le iba a comentar eso que acabas de mencionar. Porque mi suegro se llamaba Laureano Gómez Montero, ya no está con nosotros, tiene como 10 años que falleció. Bueno, él venía aquí los domingos a levantarme temprano y todo. Oye, Gustavo, vamos allá a los mezquites y a la época de los chahuis. Los chahuis, hay unos que están viejos, esos no son buenos. Los chiquitos tampoco, tienen que ser maduros. De tal manera que llegaba y solamente le quitaba las alas y va para adentro. Lo masticaba lo más que podía. Dice, no, esto sale a rayos y arde y lo que sea. Pero con eso se controlaba su azúcar con los chahuis. De tal manera que no solamente es algo para comer, sobre todo en la salsa, sino también tiene sus propiedades curativas. Y mi suegro con eso, no voy a decir que se curaba, pero se controlaba el azúcar. Ya no tenía necesidad de tomar o de medicarse con otras cosas, ¿no? Con los chahuis. Y también, bueno, pues algunos animales como los zorrillos, tlacuaches, los zorrillos, siguen consumiendo lo que se da en el campo, y la gente también era buena para la cacería, ¿no? Ya el hecho de regresar con 2 o 3 animalitos y todo, pues para un buen mole. Creo que eso sea herencia que tenemos, que nos dejaron la cultura otomí, que también se dedicaba mucho a consumir lo que daba el campo. Definitivamente, nuestros antepasados de eso vivían. Eso es lo que comían, ¿sí? La flora y la fauna de la región. Y sobre todo lo que dijimos hace un momento, en los lugares a donde había agua. Miren, yo quiero decirles también que investigando con la gente de mayor edad, las primeras familias que se establecieron en este lugar responden a los apellidos de Gutiérrez
Hernández, Garnica, Zúñiga, Aspeitia, Molina, entre algunos otros, ¿verdad? Pero son los principales apellidos de la gente que empezó a poblar ya en tiempos modernos esta comunidad. Los principales en los tiempos modernos. En los tiempos modernos, ya estamos hablando de la actualidad, ¿no? Entonces, esta gente pues le ha echado ganas. Ha sido gente que se ha dedicado a trabajar. Ahora, en cuestión educativa, también cuentan con un jardín de niños de mucho prestigio. De este lugar los niños salen del kinder sabiendo leer y escribir, gracias al trabajo de las maestras. Porque tengo entendido que Chimilpa tiene muy buenas maestras del jardín de niños. Y ya que salgan leyendo y escribiendo para ir a la primaria, eso habla muy bien del trabajo que ahí se desarrolla. Y aparte de que es bilingüe, profe. Es bilingüe. Exactamente. Les enseñan el otomí, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Eso es fabuloso. Incluso tengo entendido que hasta el himno nacional lo cantan en la lengua. Sí, nos ha ayudado mucho a representar Chimilpa en diferentes lugares. Chimilpa tiene esa gracia, ¿no? De tener un buen jardín de niños y una escuela primaria completa. Tienen hasta sexto año de primaria. Ya no es como antes que se venían al Arenal, no. Ya cada lugar tiene su escuela y le están poniendo amor y cariño a su trabajo. Por lo tanto, Chimilpa, quiero expresar aquí en esta entrevista que es uno de los baluartes en cuanto a la educación de gente trabajadora, de gente que vino a dejar alma, vida y corazón en función de la educación de Chimilpa, del Arenal y de Atopa. ¿Sí? Y me refiero a 3 maestras, 3 hermanas, 3 mujeres, de las cuales, una se casó, 2 no, pero la maestra Aurora Garnica Gutiérrez se casó con el señor Francisco Espinosa Esparza. Francisco Espinosa Esparza fue mucho tiempo aquí en el Arenal el secretario municipal. Y gracias a él hubo muchas cosas buenas y tuvieron hijos que dejaron la posteridad, trajeron la uva de Estados Unidos para sembrarla aquí en el Arenal con técnica traída desde los Estados Unidos. ¿Sí? Los hijos de Aurora Garnica, que fueron Francisco y Alfonso Espinosa Garnica. De ellos también recordamos, muy amigos de Lucas Gutiérrez. Entonces, Aurora Garnica, mis respetos, al casarse con Francisco Espinosa, dejó el magisterio para dedicarse a su vida para el hogar. Natividad fue una maestra también que entregó todo en bien de la educación. Pero la que más dejó hasta los últimos años de su vida fue la maestra Rosario Garnica. La maestra Rosarito. Ella, además de enseñar las primeras letras y de enseñar toda la primaria completa, tenía la particularidad de enseñarle a sus alumnos la entonación de canciones viejas, de aquellas que tenían alto sentido de un mensaje muy importante. Y cuando se venía el fin de año, Oscar, su salón era una exposición de vestidos, de vestuarios, de cosas que hacían, porque enseñó a sus alumnas. Normalmente en aquellos tiempos había un grupo de hombres y uno de mujeres. Ella siempre tuvo a las mujeres. Y cuando había hombres, pues también le entraban a coser, a tejer, a hacer prendas de vestir. Y por lo tanto quiero decirte que la maestra Rosario Garnica ha sido un baluarte que habla muy bien de este lugar de Chimilpa. Ella venía todos los días de Chimilpa al Arenal a tomar su camión para ir a Topan a trabajar. O después, ya cuando trabajó aquí en el Arenal, pues nada más aquí. Pero la traían en bicicleta. ¿Cómo era eso? La traían en bicicleta. Le habían adaptado al portabultos
era ancho, para que estuviera bien sentado, un cojín, por aquello de, en ese tiempo no había carretera. De los azotones. Como la que hay ahora, ¿no? De tantos hoyos y lo que fuera. Y bueno, no se sintiera. La maestra ya estaba grande y ahí venía en su bicicletita, agarrada del asiento, y aquel amigo, del cual no recuerdo su nombre, y la traía todos los días. A las 8 de la mañana salía de Chimilpa y a las 2 de la tarde venía por ella para llevarla, traerla y llevarla de Chimilpa al Arenal y del Arenal a Chimilpa. Hay unos relatos que se mencionan allá en Chimilpa. Dicen que la maestra Rosario obtuvo la medalla Belisario Domínguez. Mira, normalmente en el magisterio se entregan 3 medallas. La medalla Belisario Domínguez es a los 25 años, Ignacio Manuel Altamirano a los 40 años y la otra a los 50 años. Ella obtuvo todas las medallas, sí, de oro. Eran medallas de oro que pues hablaban, además de los años de antigüedad, su dedicación, su paciencia, su constancia, era una maestra que nunca faltaba a sus clases, a menos de que fuera por enfermedad o alguna causa de fuerza mayor. Pero que yo recuerde, todas quienes fueron sus alumnos, hablan muy bien de su trabajo, de su honestidad, de su responsabilidad. Era un apostolado prácticamente de la educación. Y qué bueno que nos acordamos de ella, porque hablar de Chimilpa y no hablar de Rosario Garnica, algo nos está faltando, y es lo más importante. De ella voy a hablar en la poesía que ya me comprometí contigo a hacer sobre Chimilpa, y vamos a hablar un poquito más acerca de esa trayectoria tan grande que tuvo la maestra, y de que todavía a la fecha la recuerden con pasión, con cariño, con una veneración de un gran apostolado que fue la maestra Rosario. Sí, de hecho sí la recuerdan mucho ahí en Chimilpa, porque en la calle en donde ellas vivían se le nombró maestra Rosario Garnica. Oye, se habla muy bien de ella y muy bien de la gente que tuvo esa iniciativa, porque eso nada más no es de poner por poner, ¿sí? Hay que tomar en cuenta la autoridad y dar los motivos por el cual se le está poniendo el nombre de Rosario Garnica Gutiérrez. Bien por ustedes, bien por Chimilpa y bien por el municipio de Laredo.